Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Guillermo Pajuelo, esto es el podcast de Potencial Humano. Hoy voy a presentarte un podcast súper especial porque es a Carlos Cordente. Carlos ha sido uno de mis profesores de la universidad, un súper mentor, es un grandísimo experto no solo en atletismo sino en materia de entrenamiento y además es un tremendo divulgador. Hemos charlado sobre cuestiones relacionadas con el atletismo orientado hacia la preparación física, de la preparación física en sí, cómo hacer para que la coordinación sea algo realmente importante en nuestro desarrollo deportivo o, como él dice, en nuestro desarrollo atlético. La verdad es que es una auténtica delicia escucharle, sobre todo por la cantidad de experiencia acumulada a lo largo de los años. Eso sí, experiencia consciente. No es solo acumular años de entrenamiento, sino que son entrenamientos reflexionados. Además, tenemos que presentarte una pequeña cosa, y es que hemos lanzado en Potencial Humano, Dani y yo, un curso que se llama Anatomía de Movimiento. En esta Anatomía de Movimiento vamos a enseñarte la anatomía y los principios que mueven el cuerpo desde la perspectiva del entrenamiento. Es ideal para entrenadores y para profesionales de la salud, también para fisioterapeutas. No te robo más tiempo, vamos a escuchar a Carlos, así que vamos con ello. Pues venga, empezamos, Carlos. Venga, arrea. Muchas gracias por dejarme estar por aquí. Un placer. Ya sabes que es un placer. Charlar un rato. También te digo, tengo por aquí unas cuantas preguntas, no las hemos hablado antes. Venga. Y que sea todo súper improvisado y sin pelos en la lengua. Como mejor salen esas cosas. Vale, pues mira, primera pregunta. Sin tapujos. ¿Es importante la técnica? Hay muchos entrenadores que la denostan. O que incluso se ven estudios que la técnica no es importante, que la postura no existe. A mí me parece un error garrafal. La técnica es importante porque la técnica te lleva a la economía, te lleva a la salud, te lleva al rendimiento, te lleva a todas partes. La cuestión es cómo desarrollarla, cuándo desarrollarla y hasta dónde desarrollarla, ¿no? Evidentemente llega un momento que cuando la técnica ya es de un alto nivel, pues ya lo que te conviene es mantenerla y trabajar sobre todo la parte más física del gesto deportivo que se está trabajando. Pero la técnica es fundamental. La técnica es absolutamente fundamental. Es que salió un estudio hace unos 3-4 años donde comparaban varias biomecánicas del salto y decían que la biomecánica del salto no es importante y por tanto que la técnica del salto no existe. Bueno. Díselo tú a un lanzador, a un saltador de lo que sea, que no existe la técnica. Dime tú que la técnica en el salto con pértiga no es importante. Vamos a ver. Evidentemente, con respecto a los saltos, hay saltos y saltos. No es lo mismo el salto de longitud que el salto con pértiga. Desde el punto de vista motriz, el salto de longitud es infinitamente más sencillo que el salto con pértiga. Pero aún así, pues, por sencillo que sea un gesto, hay pocos gestos más sencillos que la carrera. Pocos gestos que sean más sencillos, además sí. Un gesto cíclico con una técnica muy natural y bastante natural. Bueno, pues aún así la técnica es importante y me podrás decir, ya, pero joder, luego te vienen los keniatas con técnicas muy tal y rinden muy bien. Sí, rinden muy bien primero porque tienen una capacidad desarrollada, yo diría epigenéticamente descomunal, tienen una forma de correr que es muy eficiente, porque la han desarrollado durante prácticamente toda su vida, pero eso no quiere decir que no pudiera ser mejor. No pudiera ser mejor si lo hubieran desarrollado de pequeños. Ahí es, quizás, con respecto a la carrera, muchas veces, tú sabes que yo tengo unos vídeos de técnica de carrera que son bastante populares, y alguno me viene diciendo, joder, pues fíjate, he mejorado muchísimo. Algunos runners alguna vez me han venido diciendo, he mejorado muchísimo mi técnica de carrera, pero fíjate, yo noto que corro mucho mejor, pero resulta que a un ritmo determinado corro con 20 pulsaciones más. Digo, claro, porque estás corriendo de una manera que no es natural para ti. Entonces, bueno, por eso digo que la técnica hay que enseñarla de pequeños, cuanto más joven mejor,
Y luego, cuando uno se pone a correr, cuando uno se pone a saltar o cuando uno se pone a lanzar, no hay que pensar en ella. Simplemente hay que correr como sepas correr, hay que saltar como sepas saltar. Y en el entrenamiento es donde quizás puedas cambiar alguna cosita, pero sobre todo con jóvenes. La técnica es algo que tiene que ver con la motricidad y la motricidad es algo que fundamentalmente se tiene que desarrollar en los primeros años. Joder, pues esto viene a colación de la siguiente pregunta que te iba a hacer. Tú has trabajado con niños, con ancianos, con gente de rendimiento, de salud. ¿Qué le puede dar a un entrenador trabajar con todo tipo de perfiles? Muchos recursos, te va a dar muchos recursos porque de todos ellos se aprenden cosas, se aprenden muchas cosas que son aplicables con otros colectivos. Yo esto, mira, lo aprendí del que considero el mejor entrenador de la historia del atletismo, además un gran divulgador, Jacques Piacentin, un entrenador francés que bueno, entre otros, pues, entrenó a Merijo Perec, triple campeona olímpica de 200 y 400, Stefan Karistán, campeón de Europa y récord de Europa de 110 vallas, Guy Drut, un campeón olímpico, es decir, un tipo además tremendamente técnico. Y este hombre, cuando yo estaba empezando en esto, recuerdo, yo tuve la oportunidad de traducirle en una charla que dio aquí en España, que para mí fue reveladora. Yo ya había leído libros suyos, pero estar con él fue muy revelador, porque además, al ser yo su traductor, nos sentábamos juntos en las cenas y tal, porque él no entendía a los demás y tenía que estar yo siempre cerca de él, y hablamos muchísimo. De hecho, entablamos hasta cierta amistad últimamente. La cuestión es que él me dijo, mira, el año que yo me retiré, yo entrenaba a 82 atletas, me parece que me dijo, y me quedé pasmado. Pero sí, yo tengo un grupo de élite de 6 o 7 atletas, tenía un grupo de 6 o 7 atletas de élite, y tengo otro grupo de unos 10 o 15 atletas adultos de bajo nivel, y luego tengo muchos niños. Tengo un convenio con un colegio que tengo al lado de casa y tal, y yo entreno ahí, de ahí han salido muchos de mis atletas de élite, de hecho. Y pues, yo me extraño tanto y me dijo, mira, donde más aprendo, sin ningún lugar a dudas, es con los atletas flojos, adultos, y con los niños. Ellos me enseñan gran cantidad de recursos para obtener. Es mucho más difícil, sinceramente, enseñar técnicamente o obtener rendimiento de un atleta de 1,80 en salto a altura que de un gran talento en salto a altura. Es hasta cierto punto relativamente fácil, porque el talento tiene una facilidad para aprender que los otros no tienen. Pasa lo mismo con los niños. Los niños hay que desarrollar las metodologías adecuadas para que ellos puedan progresar de la mejor manera posible. Y eso te hace generar unos recursos que luego puedes aplicar en algunos casos con los atletas de élite, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Tú sabes que yo me he dedicado mucho tiempo al entrenamiento personal. Yo pensaba que el mundo de la salud y el mundo del rendimiento estaban alejadísimos, y me di cuenta que no lo están tanto. No lo están tanto. Evidentemente hay aspectos que no tienen, en los que esos mundos no tienen absolutamente nada que ver, pero hay otros en los que sí. Y te pongo un ejemplo. Un atleta que vaya a competir en los Juegos Olímpicos en el mes de agosto, para poder competir tiene que estar sano. Tiene que estar mínimamente sano. Si no, no va a poder competir. Entonces, si yo desarrollo un entrenamiento despiadado, como se supone que tiene que ser, despiadado. Sí, despiadado en el sentido de que ya, bueno, es verdad que los atletas, pues, a veces hay que aplicarles estímulos muy radicales para que puedan rendir, para que puedan mejorar su rendimiento. Pero al lado de eso tiene que haber mucho trabajo de prevención de todo tipo, que al fin y al cabo es trabajo de salud, ¿no? Entonces, no están esos mundos tan alejados como puede parecer. Sí, de hecho, esa frase social de el rendimiento no es salud, porque tienen lesiones, porque les duelen cosas, yo no estoy nada de acuerdo. Para ser atleta de alto rendimiento necesitas tener una salud, porque si no dejarás de tener rendimiento. No, es así, claro. Y sin embargo, la gente que busca salud, ojo, que cada vez busca más rendimiento. Sí, efectivamente. Lógicamente, va a seguir mejorando. Y lo cual no está mal, ¿eh? O sea, yo creo que el rendimiento, evidentemente, cargar tu espalda con 250 kilos para hacer una media sentadilla, pues no es especialmente sano para tu espalda. Pero si tu espalda está lo suficientemente fuerte para soportar eso, porque has hecho un trabajo preventivo, etcétera, todo el trabajo que tienes que hacer, bueno, pues tampoco será tan dañino.
¿de acuerdo? Y eso además te va a dar un bagaje físico, y bueno, y más allá de físico, incluso lo sabes tú muy bien, pero te va a dar un bagaje físico que quizás en el futuro, mira, yo he sido atleta, un atleta de alto rendimiento, nivel mediocre, ¿no? Pero a día de hoy, bueno, pues también soy una persona con conciencia en relación a mi propia salud, pero eso me hace pues tener mucha facilidad a la hora de ir al gimnasio, que es una cosa que no me gusta especialmente, pero tengo conciencia de ello y me pongo a ello y sé que mucho de lo que hice anteriormente me está sirviendo hoy. Me está sirviendo hoy, a pesar de que cargué mucho mi espalda con pesos muy grandes, forcé tanto en un momento dado que incluso bueno, me dañé una cadera y me tuvieron que colocar una prótesis, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Pero el deporte, en definitiva, del entrenamiento de alto rendimiento en un momento dado, para mí ha sido un valor muy positivo en mi salud. Sin duda, sin duda. Pues mira, justo eso, llegar a una sentadilla de 200 lo que fuera, pero antes tenemos que pasar por ciertas fases. En tus clases sueles decir mucho eso del principio de reserva de estímulos. Sí. Que es algo que está en boca de muchos entrenadores, el decir poco a poco, pero la realidad es que nos lo saltamos siempre. Sí, hay una tendencia a saltárnoslo, es una tendencia que yo creo que es bastante natural, en el sentido de que cuando vemos capacidad de progresar inconscientemente siempre queremos ir un poquito más allá, pero bueno, los mejores entrenadores suelen ser los más viejos, en el sentido de que son los más expertos. Son los más expertos y son los que ya se han estrellado muchas veces y se han dado cuenta de que determinadas actitudes llevan a lesionar a tu atleta, o a que tu atleta se pueda lesionar y por tanto no puede estar disponible para la competición, ¿no? Entonces, sobre todo, yo diría que siempre, pero sobre todo con los jóvenes hay que ir muy despacito y hay que pensar que, bueno, pues que hay años por delante. Evidentemente, cuando uno está en un año olímpico y está, bueno, pues sí, le puede, y a veces también el deporte de alto rendimiento es que te lleva muy al límite, ¿no? Pero hay que intentar aplicar siempre, sobre todo con los más jóvenes, insisto, con los que todavía tienen mucho margen de mejora, el estímulo mínimo que te haga mejorar, el mínimo. Ahora, ¿cómo se calcula eso? No hay fórmula, no hay fórmula. O sea, ahí hay un punto en el que es lo que algunos llaman el arte del entrenamiento, un punto intuitivo, ¿no? Es decir, sí, bueno, creo que hasta aquí basta. El principio de reservar de estímulos es que si sigues mejorando con el estímulo que tienes ahora mismo, no aumentes el estímulo. Efectivamente. De hecho, lo vemos mucho. Aumentamos kilos para los que nuestros deportistas no están adaptados. Y no es que no mejoren, es que los ponemos en riesgo, además. Los ponemos en riesgo, se estancan y no funciona. Sí. Entonces, si sigues mejorando con un estímulo de 6 sobre 10, sigue con 6 sobre 10, sí, porque entre otras cosas, ¿cuánto tiempo quieres entrenar? No, además, es que si le aplicas un estímulo de 8 sobre 10, es posible que mejore más. Sí. Es posible, pero es que luego el paso siguiente ya no es el 8, tiene que ser el 9, te habrá saltado el 7, te habrá saltado el 6. Es decir, al final estás cogiendo un atajo para mejorar tu rendimiento a corto plazo, pero estás jorobando el rendimiento a largo plazo. Es decir, y esto no es fácil de hacer, ¿eh? Esto no es fácil porque, insisto, esto no se puede calcular. Esto no se puede calcular de manera objetiva. Esto lo tiene que calcular el entrenador o la entrenadora a través de su intuición. Sí. Y tiene que el buen entrenador es el mejor entrenador es aquel que sabe cortar el entrenamiento cuando es debido. Hasta aquí llegamos. Punto. Y paciencia, que ya llegará. A veces el que no tiene paciencia es el propio atleta. Cuando hablamos de jóvenes, los padres de esos atletas que te piden más y te piden, hay que tener mucha paciencia, hay que hacer pedagogía también de esto y hay que ir despacio. Despacio se llega mucho más lejos que queriendo correr. Eso sí, si queremos rendimiento a corto plazo ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero que sepamos que eso tiene un tributo a pagar con respecto al rendimiento a largo plazo que se va a ver afectado. Sin duda. Qué fácil es el rendimiento a corto plazo. Mucho. Y lamentablemente como somos un país bastante resultadista en lo que respecta al deporte, tendemos a valoramos a los entrenadores únicamente en base a sus resultados y también en las categorías inferiores. Y eso es un error enorme. Tendríamos que ser capaces de valorar
la formación, de preocuparnos realmente por la formación para que el rendimiento llegue en otro momento, en el momento adecuado, cuando que yo sepa en atletismo no existen campeones olímpicos de 14 años o 15, y si existieran serían la excepción que confirmara la regla. Es decir, la mayor parte de los grandes campeones lo son a partir de los 25, 24, 26 años, cuando están maduros. Bueno, pues esto es como una fruta, dejémosla madurar, no nos la queramos comer verde, porque no va a tener el mismo sabor. De hecho, no sé cómo lo verás tú, pero los atletas que ahora mismo están teniendo más éxito son cada vez más mayores. Las medallas olímpicas se están ganando más mayores. Muchas veces en atletas que no han destacado especialmente siendo jóvenes. Entonces, sí. ¿Por qué? Pues porque hay que buscar el rendimiento a tiempo y ya hay muchos en la cultura europea, por ejemplo, hay muchos países que promueven esto desde siempre. Lo que ocurre es que, bueno, unos lo hacen mejor que otros, ¿no? Los países de Centro Europa, checos, polacos, luego suizos, belgas, franceses, alemanes, esto lo tienen bastante claro. Entre ellos también hay entrenadores que no siguen ese camino, ¿no? Entre otras cosas, Guillermo, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros como país, ¿no? Como país, somos un país muy pequeñito. Dentro de lo que es el mundo somos muy pequeñitos, 50 millones de habitantes más o menos, ¿no? No somos comparables a países como Estados Unidos, a países como Brasil, Rusia, etcétera, etcétera. O optimizamos mucho el entrenamiento, o lo optimizamos mucho, o es difícil que nos podamos comparar. Y fíjate que aún así obtenemos grandes resultados en muchos deportes. A veces a mí me parece hasta milagroso, porque realmente esos resultados no son producto de una estructura deportiva, digamos, de nivel nacional, de una filosofía. No, yo creo que son más bien producto de que hay muy buenos entrenadores que individualmente trabajan muy bien y entonces, bueno, pues sacan grandes atletas, ¿no? Pero no porque hay una estructura. Yo, que sabes que soy muy afrancesado, además ahora mismo más que nunca, porque tengo a mi hijo estudiando ahí desde hace 3 años y tal, y eso me está permitiendo, ya conocía bastante el sistema antes, pero ahora lo conozco todavía mejor, y veo que hay realmente una estructura deportiva de nivel nacional en la que bueno, pues se promueve mucho determinadas formas de trabajo, determinadas metodologías con jóvenes, con el fin de que lleguen en las mejores condiciones posibles al alto nivel. Yo creo que sería lo ideal, sinceramente, entre tú y yo esa esperanza ya la he perdido. Sí, ya la he perdido, creo que es, bueno, lo hemos hablado alguna vez, creo que en las condiciones actuales es un imposible aquí, pero bueno, es lo que es, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Bueno, seguimos trabajando. Sí, y bueno, tratando de formar entrenadores que trabajen bajo esta filosofía y que sean capaces de desarrollar el mejor trabajo posible. Que a ver los haylos, porque si no, no tendríamos los resultados que tenemos. A ver los haylos. Pues mira, Carlos, yo tengo por aquí una. Atletismo lo podemos reducir a correr, saltar y lanzar. Uh-huh. ¿Por qué a un entrenador que no en sí corre, salta y lanza con sus deportistas le puede interesar y mucho comprender estas 3 cosas al máximo? Porque cuando tú entiendes el global del atletismo, no estoy hablando de una prueba individual. Mira, vuelvo a mi afrancesamiento. Ellos tienen un concepto maravilloso que es el concepto de atletización, sí, ¿vale? Cuando cualquier deportista se lesiona, cualquier deportista de cualquier deporte, vamos a suponer un judoka se lesiona, ellos no hablan de readaptación, ellos hablan de reatletización. Creo que la palabra casi lo dice todo. Todos los deportistas, antes que ser especialistas en su deporte, deberían tener determinadas capacidades atléticas desarrolladas. El atletismo en su base, bueno, pues tiene un alto nivel de motricidad, tiene un alto nivel de fuerzas rápidas, un alto nivel, insisto, de coordinación.
que es necesario en la mayor parte de los deportes, por no decir en todos, ¿no? Entonces, ahí es donde está el verdadero valor y ahí es donde el atletismo se puede decir que es un deporte de base. El 1500 no es un deporte de base, el lanzamiento de martillo no es un deporte de base y el triple salto tampoco, pero si los coges a todos y más o menos los entiendes todos, entonces resulta muy fácil, tanto desde el punto de vista motor como incluso técnico, poder abordar otros deportes. Te pongo un ejemplo que a mí me ha pasado. Golf, ¿no? Yo trabajo con golfistas y si uno se pone a pensar, tú decías, el atletismo se reduce a carreras, saltos y lanzamiento. ¿Qué es el golf? El golf es un lanzamiento. Lanzamiento en toda regla. Es un lanzamiento. El swing es un lanzamiento buscando mucha distancia, además de precisión. Los otros, digamos que lo que sería un approach o un pad son lanzamientos, digamos, de menor nivel atlético, ¿no? Pero un buen swing es un lanzamiento en toda regla y se rige por los mismos principios por los que se rige el lanzamiento de martillo, el lanzamiento de disco, etcétera, etcétera. Por los mismos principios. Luego tiene sus particularidades, pero son los mismos. Entonces, cuando tú entiendes esos principios biomecánicos, que también fisiológicos, eres incluso capaz de hablar casi de tú a tú con un buen entrenador de golf y explicarle tu visión de las... Es decir, el atletismo en ese sentido aporta mucho, pero insisto, siempre y cuando tengamos esa visión global del mismo. No vale con que yo he hecho atletismo toda mi vida porque soy un buen corredor de 800 y entonces ya sé mucho. Ya sé mucho de... No es eso. No. Un judoka, cualquier proyección, podríamos decir que es un lanzamiento. De hecho, es proyectar... Sí, es una forma de lanzar. ¿Con qué proyecta fundamentalmente? Sobre todo, ahí pongamos un Ippon-Seonaga, ¿no? Se tiene que meter debajo del otro, es decir, proyecta con sus piernas. Tiene que trabajar con... Que sí, que hay muchas particularidades técnicas que evidentemente solo le pertenecen al judo. Pero si ese judoka está bien, utilizando el término francés, atletizado, es decir, está bien fuerte, tiene sus fuerzas rápidas, bien desarrolladas, evidentemente va a funcionar muchísimo mejor que incluso a nivel de periodización, la mayoría de periodizaciones de todos los deportes vienen del atletismo. Sí. Vienen sin duda. De cómo se ha hecho esto durante tantísimo tiempo, porque es el deporte más estudiado, más desarrollado. Es el deporte, bueno, es uno de los primeros deportes que ha habido, que se ha codificado en el siglo XIX tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Y entonces, deporte que se ha desarrollado mucho, al principio a través de la intuición, luego se desarrolló muchísima ciencia, los soviéticos, los alemanes del este desarrollaron muchísima ciencia en torno a esto porque pusieron a sus cerebros a... Y no vamos a entrar en temas fisiológicos relacionados con el doping, hablamos fundamentalmente de temas técnicos, de temas biomecánicos, de temas de periodización, de organización del entrenamiento, de planificación. Es decir, se ha desarrollado muchísimo, entonces ha servido de base para otros muchos que sí, que claro, todos tienen sus particularidades y todos deben tener sus particularidades, pero la base es la que es. Y la base al final, pues eso, un futbolista, ¿qué tiene que hacer al final? Pues tiene que correr, tiene que saltar y tiene que lanzar. Es que en eso se basa. La mayor parte de los deportes terrestres se basan en eso. Otra cosa es la natación, que es un deporte completamente diferente, que también tiene su necesidad de atleta, pero tiene sus particularidades por aquello del agua. Pero la mayor parte de los deportes terrestres. Pues mira, me viene genial lo del fútbol, porque es la siguiente pregunta que tenía por aquí. En un congreso de especialistas de preparación física en el fútbol, estaban hablando, ponían dos imágenes, la típica de Usain Bolt y un futbolista. Y decían, ¿un atleta debería entrenar como un futbolista? La respuesta es obviamente no. Pero ¿un futbolista debería entrenar como un atleta? ¿De qué se puede beneficiar un deporte de desplazamiento del atletismo? Bien, vamos a ver. Si me ciño a la pregunta, ¿un futbolista debería entrenar como un atleta? Te diría que no. Te diría que no, de ninguna manera. No, porque esa es una pregunta que yo hago muchas veces a mis alumnos. Vamos a suponer que solo pudiéramos hacer una cosa, que en el entrenamiento solo, no es una situación inverosímil, evidentemente, pero supongámosla, que solo un futbolista solo pudiera hacer una cosa. ¿Qué haría? Todavía hay quien te dice, pues preparación física, pues trabajar la fuerza. No, jugar al fútbol. ¿Qué es lo Sin duda. Para un corredor, correr, para un saltador, saltar, para un lanzador, lanzar. Ahora bien, lo más importante, siendo lo más importante lo específico, luego hay cosas
que evidentemente sí te pueden ayudar mucho. Vuelvo al concepto de atletización. ¿Y cuándo se tiene que desarrollar fundamentalmente esa atletización? Pues cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. La capacidad atlética de un niño, un futuro futbolista, cuanto antes se desarrolle, mejor. Mira, te pongo el ejemplo, hay muchos atletas que han pasado, muchos deportistas que han pasado a su deporte desde el atletismo. Por ejemplo, Thierry Henry, gran futbolista francés, campeón del mundo, etcétera, etcétera, es un tipo que estaba detectado por la Federación Francesa de Atletismo como potencial velocista. Y hay otros muchos así. El propio Gareth Bale fue un corredor decente de 800 metros en su país. Es decir, gente atléticamente muy preparada y que luego evidentemente se ha decantado por el fútbol, que practicaban, digamos, conjuntamente con el atletismo en un momento dado y les ha ido muy bien. Entonces, ¿quiere decir eso que todos los niños deberían pasar por atletismo? No, tampoco estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que todas las canteras deportivas deberían preocuparse por el factor atletización. Digamos que es una palabra que yo me he inventado, que yo traduzco directamente del francés, pero que me parece muy elocuente, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ir por ahí. Luego, evidentemente, te encontrarás con niños con más capacidad atlética y otros con menos. No querrá decir que un niño tenga menos capacidad atlética que no pueda llegar a destacar en el fútbol, porque en el fútbol se requieren otras cosas, hay habilidades. Claro. Por ejemplo, no tiene la misma capacidad atlética Messi que Cristiano Ronaldo. No se parecen en nada, atléticamente hablando, pero estaremos de acuerdo en que si ambos desarrollan al máximo su potencial atlético, pues evidentemente su potencial futbolístico se verá mucho más desarrollado. ¿Cuándo hay que empezar a trabajar con Messi ahora a sus 30 y tantos años en su capacidad atlética? No, ya no es el momento. Eso ya es demasiado tarde. Hay que trabajarlo desde pequeñitos y ya está. Ahí yo creo que eso es lo que realmente puede aportar el atletismo, entre comillas, que es una forma... atletismo con los jóvenes es una forma de educación física avanzada, no es otra cosa. Es una forma de educación física avanzada. Sí, yo eso lo he visto mucho, obviamente, con Inés y Pedro, que desde muy, muy, muy pequeños tenemos una variedad. Claro. Una variedad, pero siempre con los mismos ingredientes, que es la leche. Que son los fundamentales. Sí. Esos ingredientes son los fundamentales. No nos engañemos, o sea, no intentemos inventar cosas raras. A veces nos vamos a los adornos. Sí. Inés y Pedro, tú estás harto de verlos trabajar, trabajan con los ingredientes de siempre, solo que bien trabajados y trabajados a tiempo, trabajados con respecto a las edades en el momento adecuado, sin prisa, cocinando a fuego lento. Los deportistas deben cocinarse a fuego muy lento, cuanto más lento mejor. Todo llega. Espera, un segundo, no te robo mucho tiempo de la charla, pero ¿te has enterado de que lanzamos el curso Anatomía de Movimiento? Es para profesionales de la salud, para que puedas entender el movimiento desde una perspectiva mucho más integradora y, sobre todo, aplicada al entrenamiento. Tienes el link en la descripción. Seguimos con la charla. ¿Cómo es posible que gente... Antes hablamos de Jack Peseta, pero mira, Inés y Pedro. Resulta que trabajan fundamentalmente con niños, pero resulta que luego tienen a un Quijada, campeón de Europa sub-23. Sí. Es decir, y te sacan atletas de ese nivel... cada 2x3 están sacando permanentemente atletas de altísimo nivel porque trabajan muy bien desde la base, trabajan a fuego lento, sin prisa, con mucha alegría además, porque el trabajo hay que desdramatizar. El deporte es algo, a mí me parece que es algo maravilloso, ¿no? Esto que te estoy haciendo hoy es un comentario, yo creo que me empiezo a hacer viejo, pero es verdad, el tener la oportunidad de irte a entrenar todos los días, de ir a hacer todos los días algo que te gusta mucho, de compartir eso con tus entrenadores, con tus compañeros. O sea, es algo que a mis casi 58 años yo echo mucho de menos. Y fíjate, me retiré hace 30 y tantos años ya, pero lo sigo echando de menos porque es un momento de la vida tan especial que, por cierto, estoy reviviendo ahora con mi hijo mayor. De alguna manera, que juega al rugby ahí en Francia y tal. Y siempre se lo digo, tío, disfruta de esto, disfruta, sobre todo, por encima de todo, disfrútalo, porque
que haya alegría en el esfuerzo, que hay mucho esfuerzo, sí, pero que haya alegría en el esfuerzo, que lo pases bien, porque realmente cuando no lo tengas lo vas a echar de menos. Y creo que esa es la manera de abordar esto, desdramatizar un poquito el resultado, que también es importante, y además también hay que buscarlo cuando se tiene la oportunidad de conseguirlo, pero que por encima de todo esté el disfrute, ¿no? A mí me encanta cuando oigo a Fernando Alonso bajarse del coche en el que ha quedado sexto, una carrera que ha quedado sexto, séptimo, y decir, joder, me lo he pasado, ¿sabes? Es decir, es que es maravilloso, es que es así como tiene que ser. Sí, y que la gente llegue a comprender eso de, oye, ¿cómo te lo estás pasando bien? Si estás a 190 pulsaciones con una barra de los... Eso ocurre, claro, eso ocurre. Claro. Y que lo llegue a comprender el mayor número de población posible, eso es... Bueno, yo creo que mira, el boom del running yo creo que va un poco por ahí. Yo creo un poco por ahí. Hay gente que se ha dado cuenta que exigirse más de lo que se exigía antes desde el punto de vista físico y ponerse al límite, además de todo el proceso de introspección que hay en el hecho de correr solo, de estar contigo mismo, sí, que me parece algo muy, muy poderoso y algo muy interesante, ¿no? Pero el hecho ese también de forzarse, de sufrir, de ver que eres capaz de sufrir, puede haber disfrute en el sufrimiento, hay mucho disfrute en el sufrimiento, porque es... no te están torturando, o sea, es un sufrimiento que tú mismo te estás autoimponiendo y que te permite para saber de lo que eres capaz, para saber que eres capaz de superarte, vamos a ver, ponerte en condición de superarte es algo muy necesario para nosotros. El ser humano necesita superarse para sentirse mejor, para su autoestima. Sabemos de la importancia, ahora que se habla tanto de la salud mental, esto es un potenciador brutal de la salud mental. Potencia, y cuidado, no hace falta ser un gran atleta, ¿no? O sea, yo tengo muchísimo respeto y de hecho yo tengo un enorme respeto por esos atletas que nunca van a llegar a nada porque sus condiciones genéticas no se lo permiten, pero que se dejan la piel, que se dejan la piel en entrenamiento y que se ponen contentísimos cada vez que mejoran un poquito. Para mí esos son atletas con mayúsculas, incluso más atletas que algunos que llegan a unos Juegos Olímpicos, que llegan sencillamente, bueno, pues porque tienen unas condiciones naturales bestiales, pero que no tienen ni la mitad de capacidad de trabajo del otro. Mira, Rafa Martínez de gimnasia deportiva o artística fue mi entrenador de gimnasia, porque yo quería seguir aprendiendo, y él me contaba que a él le hace mucha más ilusión que yo, que soy un paquete, pudiera hacer un mortal, que lo hiciera un súper atleta que llega a hacer otras cosas. Claro, por lo que decíamos antes, porque es mucho más difícil hacer mejorar. Y dicho esto con todo el cariño del mundo, cuando hablamos de paquetes, yo de verdad que tengo mucho respeto por todo. Yo mismo soy un paquete en la mayor parte de las cosas que hago. Pero cuando le pones esa voluntad, cuando le pones ese afán, eso merece un respeto, ¿no? Pues hacer mejorar a esos paquetes es tan difícil a veces, sí, que primero le coges mucho cariño al paquete cuando ves que simplemente por su existencia, simplemente por venir todos los días a entrenar y estar ahí, dale que te pego y tal, te genera un respeto tremendo, una alegría tremenda cuando le ves mejorar, pero es que además te está enseñando tanto a hacer, o sea, te está haciendo generar tantos recursos para hacerlo, recursos metodológicos fundamentalmente, ¿no? Para hacerle mejorar. Entonces, eso es lo que decía Piacenza, ¿no? Que él decía además, y encima de lo que me enseñan estos tíos, pues se refería sobre todo a los atletas adultos, paquetes que tenía, decía, y encima es que son mis mejores amigos. Luego nos tomamos una cervecita juntos y tal, y nos lo pasamos genial. Sin duda. Porque su nivel de exigencia no suele ser tan alto tampoco como el de los de alto rendimiento, que a veces te exigen incluso más allá de lo debido. Sí. Pues mira, justo hablando de Inés y Pedro o de tus propias clases, yo recuerdo una clase de atletismo en la que llegaste y a los que nos tocaba organizar material dijiste: necesito 4 bolas de peso, 6 vallas, un step. Parecía muy aleatorio todo. Y fue una clase con una riqueza coordinativa que de verdad que yo no he visto nada igual, salvo cuando esa misma tarde fui a ver entrenar a Inés. Hizo una sesión maravillosa solo con steps. Hizo lanzamiento de disco, hizo vallas, hizo longi, hizo de todo.
con una riqueza coordinativa que de verdad que era digna de haberlo grabado y subirlo a donde sea. ¿Por qué la coordinación o niveles de coordinación súper altos le puede interesar a todo el mundo? Pues porque es la base del movimiento. Es que, a ver, antes hablábamos de técnica, ¿no? ¿Qué es la técnica? Una forma avanzada de coordinación. No es otra cosa que eso. Es una forma avanzada de coordinación. Entonces, estaremos de acuerdo que para llegar a una forma avanzada de coordinación tienes que trabajar primero las bases. Y las bases se trabajan de manera multiforme, o sea, de mil formas diferentes. Es decir, hay caminos, y sobre todo, y cuanto más joven sea el atleta, más tiempo tenemos para trabajar con él, por tanto, más multiforme tendrá que ser el entrenamiento. Y eso es tan sencillo. Mira, para que un bebé recién nacido pueda agarrar el dedo de su padre, se tienen que producir una cantidad de conexiones nerviosas en su cerebro, de conexiones neuronales bestiales, ¿no? Al principio no atina o le coge justo la puntita del dedo, pero vemos como enseguida ya atina siempre. ¿Por qué? Pues porque esas conexiones se han ido perfeccionando. Se van perfeccionando, es como un camino, ¿no? Tú, al principio, para irte de aquí en línea recta a 100 metros, pues si no sabes bien dónde vas un poco a ciegas y vas dando rodeos, pero poco a poco vas afinando hasta que consigues ir en línea recta e ir por el camino más corto, ¿no? Pues esto pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa es que esto que aparentemente es tan fácil, no voy a decir que sea difícil, pero requiere de mucho conocimiento. Requiere de mucho conocimiento. Primero, requiere del convencimiento de que ese trabajo, que algunos dicen que no sirve para nada, muchos te dirán que no sirve para nada. Yo no voy a entrar en esa batalla. Digo, vale, muy bien, no sirve para nada, muy bien. Tú tienes vamos a suponer, llega a tu grupo de entrenamiento un Mondo Duplantis con 8 años. Tú no sabes que tiene el talento que tiene, tú no lo sabes. Te llega un Mondo Duplantis y tú dices, bueno, nada de trabajo coordinativo, nada tal, vamos a hacer lo de siempre, vamos a mandar a los niños a correr media hora y tal, y luego vamos a hacer un poquito de esto, de aquello. Pues Mondo Duplantis no llegará a ser quien es Mondo Duplantis porque no habrá desarrollado las capacidades coordinativas. Aunque en un momento dado, ya un poquito mayor, se dedica al salto con pértiga, ya se habrá pasado una etapa sensible para el desarrollo de su coordinación. La infancia es una etapa en general, las edades de oro, todo lo que vaya entre los 6 y los 14 años, especialmente entre los 10 y los 12 años, es una edad importante, muy importante para la adquisición de estas capacidades. Luego viene una segunda edad que a partir de entre los 16 y 18 años, que es también muy, muy rica en ese sentido, y eso hay que desarrollarlo. Claro, cuando uno lo comenta esto en clase, a veces se encuentra con gente que yo veo claramente la duda en muchos alumnos, ¿no? Digo, bueno, pues nada, la duda es legítima, por supuesto, incluso la negación es legítima, es decir, tú me puedes decir, sí, no, yo no creo en esto, pues bueno, pues oye, chico, pues de lo tuyo gastas. Pero desde luego cuando ves los vídeos de Werner Guntor haciendo malabares con 3 pesos de 7 kilos, te hace pensar que, hombre, este tío, además de hacer todo el trabajo técnico que haya hecho, todo el trabajo físico que haya hecho, en algún momento debió aprender a hacer esos malabares, ¿no? Sí. Eso sí, también le ves pasar una valla perfectamente. También sabes que con 15 años saltaba 1,98 en altura, es decir, que estaba muy trabajado, pero no solo Werner Guntor, hay muchos atletas. El campeón del mundo, el récord del mundo de DECA. Kevin Mayer. Kevin Mayer. Mira, tuve la oportunidad de tener aquí al mes siguiente de batir el récord del mundo a su entrenador, sí, a Bertrand Balsen, y lo primero que hizo este señor cuando se sentó en la mesa a hablar fue agradecer al primer entrenador que tuvo, Kevin Mayer, el gran trabajo que había hecho. Eso me parece, dice mucho claro, es que el trabajo de base, ese entrenador que no sabemos ni cómo se llama, pero el trabajo de base que hizo con este chico fue bestial. Que este chico también trae unas condiciones naturales espectaculares, porque si no, no llega a ese nivel, evidentemente. Pero luego tienes que trabajarlo bien. Esto es como el que quiere esculpir en madera una obra de arte enorme, pues lo primero que tiene que elegir
es el buen corte de madera y tiene que empezar a trabajar en bruto esa madera para que luego llegue el escultor bueno de verdad y termine, bueno de verdad, no bueno de verdad, el que sepa terminar con su material. Eso es, el que sepa terminar el trabajo, porque buenos son los dos, el entrenador de base y el otro. Pero el entrenador de base es fundamental. Lamentablemente nosotros no le damos valor a ese entrenador de base y por eso muchas veces pues entrenadores muy buenos tienden a dedicarse más a los mayores. Dejamos el trabajo con los de la base, digamos, con gente muchas veces no suficientemente preparada y luego pasa lo que pasa en el alto nivel. Sí. Esto alguna vez lo hemos hablado con algún entrenador de gimnasia deportiva de aquí del CAR que decía que se estaban planteando incluso traer niños más jóvenes porque los que venían ya venían con vicios imposibles de corregir ya. Sí. Yo personalmente me lo encuentro bastante con atletas de nivel medio que saben hacer un snatch, una arrancada con barra de la leche, muchos kilos, pero sin embargo no saben ni dónde tienen el pie derecho. Y yo estoy súper convencido de que sabiendo eso, sus kilos mejoran. Sus kilos, su desempeño, o durará más tiempo haciéndolo. Mira, no te sabría decir en ese gesto en concreto, porque es un gesto muy técnico, pero desde luego es un gesto muy técnico, pero es un gesto es muy cerrado y relativamente, entre comillas, no voy a decir sencillo porque no lo es. Pero es probable que tenga razón. Desde luego, en deportes más abiertos, en deportes más complejos desde el punto de vista coordinativo, esto es clave. Esto es absolutamente clave. Pero que tú me digas, no, pues que mira, yo sé que hay entrenadores, por ejemplo, de medio fondo, que no están de acuerdo con esta visión mía de la coordinación en la base, porque no, lo que tienen que hacer los niños es correr. Sí, bueno, es verdad que correr, bueno, pues no requiere de tanta coordinación, quizás es de los gestos más, de lo decíamos antes, por ser cíclico, de los más facilones que hay. Correr largo, porque correr velocidad sí que es mucho más técnico, pero insisto, tú cuando estás trabajando en la base no trabajas solo con futuros maratonianos, trabajas con futuros pertiguistas, trabajas con futuros jabalinistas y esos van a necesitar mucha de esa coordinación porque en un momento dado tendrán que cambiar algo del gesto con el fin de mejorarlo. Y esos cambios serán posibles cuando tengan recursos coordinativos para desarrollarlos, si no serán capaces. Yo he encontrado muchos futbolistas que no saben mover los dedos de los pies. Sí. No saben independizarlos o no saben mover su pelvis. Pero es que trabajan, se supone, con los dedos de lo que es. No, efectivamente. Su remate sale desde la cadera y no saben hacerlo. Claro. Entonces, más fuerza, más velocidad. No. Aprende a mover la pelvis. Y ya verás lo que ocurre, porque yo me he encontrado auténticas barbaridades de lo que ocurre en 2 semanas trabajando eso con lo que ocurre en el campo. Sí, lo que ocurre es que esto hay que hacerlo con los jóvenes. Insisto, cuanto antes se haga mejor. Yo no lo haría ya con chavales de 17 o 18 años. A ver, sí, trabajarlo. Evidentemente es bueno trabajarlo, pero ya no lo desarrollaría como lo más importante, ¿no? Prioritario, ¿no? Como lo prioritario, efectivamente. Creo que es prioritario cuando eres muy pequeño, porque eso es como abrir las puertas del aprendizaje a lo bestia, ¿no? A lo bestia. Entonces, cuando esas puertas ya se han cerrado de pequeñas, luego cuesta mucho trabajo, el aprendizaje ya cuesta tanto trabajo que a veces ni siquiera merece la pena. Entonces, es un poco lo que hablábamos antes de las pulsaciones del runner que cambia su técnica de carrera y de repente dice, joder, pues si voy corriendo a 4 minutos donde antes iba a 150, ahora voy a 180, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque ya no es natural, tu movimiento ya no es natural y ya no es el momento de hacer esto. Entonces, con los jóvenes, yo insisto mucho y yo creo mucho en la importancia del deporte infantil. Creo que es muy importante que desarrollemos un buen deporte infantil, estemos donde estemos, creo, y no estoy quitando importancia a la parte, si somos jugadores de baloncesto, los niños deben jugar al baloncesto, pero también al lado de eso tiene que haber un pequeño espacio para todas estas cosas que estamos hablando, que es que no quiere decir que tengan que ser las 100% prioritarias, no, el deporte que tú hagas tiene que ser reconocible, pero al lado de eso tiene que haber un espacio en cada entrenamiento de a lo mejor 10 minutos, no más.
para desarrollar, pues eso, buena colocación de la pelvis, buen trabajo de los pies, del sistema pie-tobillo, para que el niño sepa reconocer dónde lo tiene. Un trabajo de atletización, al fin y al cabo. Sí. Yo hago ese trabajo con adultos. En todas mis clases hay algún tipo de elemento de este tipo. Y no les vendrá mal. Y se sienten súper torpes al principio de la clase. Y a mí, quiero decir que casi me gusta que se sientan torpes para que vean que se puede seguir mejorando. Sí, siempre se puede mejorar. Sí, sin duda. Es más, sin duda, calientan. Y se preparan mucho para la actividad siguiente. Que sí. Sin duda alguna. Eso nunca viene mal. Y empiezan a sobrar camisetas. Empiezan... ya nadie va con la chaqueta y solo hemos hecho un juego de coordinación en el que... Mira, eso en el calentamiento viene especialmente bien, porque a veces el calentamiento, ya sabes, como en el atletismo, pues venga, date 2 vueltecitas y tal. Pues, desde mi punto de vista es una pérdida de tiempo. No puedo por eso. Te das 2 vueltecitas y haces 2 estiramientos, aquello que parecen abluciones y avemarías, ¿no? Ahí, que los típicos que... No, hombre, no. Ese tiempo hay que aprovecharlo también. Ese tiempo, y precisamente ahí se puede meter trabajo, trabajo coordinativo ahí, pero incluso a veces en formas lúdicas, y se puede, y yo te diría, pero incluso ¿por qué no? Incluso con atletas de cierto nivel, sí. Que luego, evidentemente, cuando son adultos, ellos ya tienen que saber y tienen que buscar su forma particular de calentamiento, pero cuando todavía no los tengamos que dirigir nosotros, buscar esas fórmulas más, pues infinitamente más ricas, ¿no? Y que también entrenan, Lo que pasa es que para el entrenador es un curro, te tienes que preparar. Si eres entrenador, se supone que estás para eso, ¿no? Ahí está. Se supone que estás para eso. Es que si no, entrenar, Guillermo... El entrenador como don hace lo de... Mira, el entrenador como don no es un entrenador. No es un entrenador. Así de sencillo. El entrenador es... ser entrenador no consiste en irte al gimnasio o a la pista 2 horas al día. No es eso. El entrenador está 24 horas al día entrenando en su cabeza. 24 horas al día. ¿Y qué está buscando? Pues sencillamente porque es un apasionado, ¿no? Tiene que ser un apasionado, porque si no, tiene que estar buscando fórmulas para mejorar constantemente esta metodología, aquella, esta forma de trabajar, este atleta con el que no consigue hacer determinadas cosas, a ver por qué vías puedo conseguirlo. Eso funciona 24 horas al día. Tiene que ser así. Y cuando es así, entonces el trabajo se vuelve mucho más sencillo, porque tus recursos se multiplican y todo eso que aparentemente nos parece imposible inicialmente, porque requiere conocimiento, desarrollar un buen trabajo de coordinación durante el calentamiento que sirva además para lo que venga después. Claro que requiere de un bagaje, digamos, de experiencia, que muchas veces experiencia se logra físicamente trabajando, pero otras veces se logra a través del pensamiento, de la reflexión. Sí. ¿Cómo será que yo suelo hablar mucho por la noche? Dormido. Yo doy clase por la noche. Sí, pues mira. Doy clase y muchas veces es 100% inconexa. Y yo alguna vez he pensado, me voy a grabar por la noche. A ver qué digo, porque me encantaría saber qué digo. No deja de ser interesante, seguro que alguna paranoia de estas aparece por ahí. Seguro. Pero mira, volviendo a Piaget, a este entrenador tan bueno, ¿no? Él me decía, mira, yo en mi mesita de noche siempre tengo una libreta en la mesita de noche y tengo otra del baño. En la ducha. En la ducha, una pizarra de esas que se puede escribir debajo del agua. Y él dice, porque es durante el sueño y durante la ducha cuando se me ocurren las mejores ideas. Y dice, y si no las apunto se me olvidan. Eso es. Dice, a veces se despertaba por la noche y rápidamente tenía que apuntar la idea que se le había ocurrido. Es decir, es un tipo que está, y si no en la ducha, es un tipo que está 24 horas al día. Me ocurre lo mismo. Claro, pero eso es fruto de la pasión, eso es maravilloso. Eso es lo que... Pero a ver, entiendo que lo mismo ocurrirá con los médicos, con los buenos médicos, o entiendo que lo mismo ocurrirá con los buenos arquitectos. Al final, con los buenos ingenieros, esto es una forma de ingeniería. Una forma de ingeniería. Nosotros los de las ciencias de la actividad física y el deporte, deberíamos ser buenos ingenieros en materia de movimiento humano. Deberíamos, en todo el movimiento humano y todo lo que conlleva la parte fisiológica, la comprensión de la parte fisiológica, biomecánica, psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, el ingenio se desarrolla fundamentalmente a través de la reflexión constante. De la obsesión. Sí, una cierta forma de obsesión que a veces, si te fijas, hay entrenadores que esa obsesión les dura un tiempo,
se agotan y se van del deporte, se van a otra cosa porque esa obsesión llega a ser tan profunda que hay otros que no, que perduran y tal, pero hay algunos que no, y son, bueno, pues evidentemente son absolutamente respetables, pero esto se tiene que vivir con pasión, porque si no. Antes decíamos, desdramatizar el resultado, pero por otro lado tiene que haber mucha pasión, tanto por el lado del deportista como por el lado del entrenador, tiene que haberla, y esa pasión luego se tiene que vivir con toda la alegría que sea posible. Sí, sin duda. Pues mira, yo te quería hacer una pregunta que tengo mucha curiosidad. ¿Qué piensas que tienen los entrenadores geniales y que no tienen los entrenadores mediocres? Pues primero, más pasión y más exigencia. Y dentro de esa pasión incluiríamos la curiosidad, ¿no? La curiosidad por saber, estoy leyéndome ahora el libro, creo que es el libro póstumo, creo que se editó después de su fallecimiento, de Carlo Vittori, y es una maravilla. Es maravilloso, igual que cuando lees Piacenta, es maravilloso ver hasta qué punto se puede llegar, hasta qué punto de conocimiento y hasta qué punto de autoexigencia, y también en un momento de exigencia para con el otro. Es decir, no hay genialidad, no hay máximo rendimiento sin exigencia. Sí. No puede haberlo. Pero insisto, no confundamos la exigencia con las actitudes, digamos, de corte militar. No es eso. Puede haber mucha exigencia con alegría. Y eso, bueno, pues hay que tener cierto arte también para transmitirlo. Sí. Mira, en el libro de Piacenta, el de Aprender a observar, él contaba la historia de cuando se compró una Canon 1000, ¿no? A 1000 fotogramas. 1000 fotogramas por segundo. Y cuenta que estuvo un año entero trabajando para conseguir esa cámara, y luego recortando fotograma a fotograma sus saltadores. Estamos hablando 1000 fotogramas por segundo, estamos hablando de los años 70, Claro. Mediados de los 70, es decir, esa cámara le costó prácticamente un año de sueldo. Dime quién de los de ahora podrías decir, no, es que voy a hacer una formación que me cueste un año de sueldo. Sí. Hay muy poca gente. Wow, No, hay que ser muy friki, pero es que los mejores son así. Los mejores son así, es decir, el que quiera llegar al más alto nivel en cualquier área, diría yo, de la vida, tiene que tener un punto así. O sea, es que si no es posible. La dedicación es tan enorme la que se requiere, que no vale compensar en ello con reflexionar 10 minutos al día. No, eso es otra historia. Eso no ocurre así. Pues Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué título le ponemos aquí al podcast? Bueno, conversación entre amigos. Sí, sí, hombre, sí. Conversación entre amigos sobre preparación física. La que tú quieras, eso te lo dejo a ti. Pues Carlos, muchas gracias. Es un placer, Guillermo. ¿Vale? Es una auténtica delicia escuchar a Carlos hablar con tanta sabiduría y con tanto conocimiento que tiene detrás. Muchísimas gracias por estar ahí, pero no me voy sin recordarte que tenemos el lanzamiento del curso Anatomía en Movimiento. Si quieres ser un gran profesional de la salud, deberías entender el movimiento desde una perspectiva holística, integradora y sobre todo con los principios más novedosos que vas a tener en el entrenamiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos.